Pero vamos a entrar un poco en lo que es las corrientes del análisis, ¿sí? Lo que es la toma de decisiones en el mercado. Vamos a ver que el análisis, lo que es las corrientes de análisis que tenemos, en el mercado se pueden tomar decisiones en base a dos corrientes muy marcadas, que es el análisis fundamental, ¿sí? Y el análisis técnico. La realidad es que ambas corrientes buscan un mismo objetivo, ¿sí? Ambas corrientes, o sea, lo ven de diferentes perspectivas, pero ambas corrientes queremos que nos lleguen a responder las preguntas que hablamos antes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me conviene hacer? ¿Sí? Entonces, en base a eso, vamos a ver cuáles son las diferencias, si se quiere, sobre una visión y otra, así rápidamente, ¿sí? Esto no es un curso, pero es rápidamente para poder hacer un bosquejo y poder entrar en lo que es el análisis en sí, ¿sí? Rápidamente vamos a ver que el análisis fundamental, ¿sí? Tiene como filosofía inicialmente, entiende que el detonante, ¿sí? Las noticias, el detonante, va a ser justamente, digamos, el impulsor, ¿sí? De un movimiento del mercado, la causa del movimiento. ¿Sí? Ahora estamos todos con la idea de, bueno, con el Club de París el mercado reacciona por el club. Ahora, dependiendo de lo que pase con el fallo, es lo que va a hacer la bolsa, o lo que van a hacer los bonos. Es decir, entendemos de esa perspectiva, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con respecto al análisis técnico? El analista técnico lo que considera, ¿sí? Considera que la consecuencia del movimiento es lo que va a generar la noticia. ¿Por qué esto? ¿Sí? El analista técnico considera que en los precios está toda la información, ¿sí? Y la noticia después lo que actúa es simplemente como un detonante definitivo de lo que el mercado ya venía anticipando. ¿Pero por qué el mercado ya lo venía anticipando? Bueno, básicamente porque el mercado es expectativa, ¿sí? El mercado es expectativa. Y a eso vamos, ¿sí? Fíjense, la pregunta siempre hacemos en análisis técnico, esto cuando hacemos un curso, ¿no? Cuando uno dicta un curso, siempre uno le dice, bueno, a ver, pero ¿qué es el análisis técnico en sí? Aquellos que no están muy, digamos, tanto a nivel presencial como online, ¿sí? Los que no están, digamos, muy familiarizados con la corriente, uno lo que trata de alguna forma es el estudio acabado, el concepto de análisis técnico es lo siguiente, es el estudio acabado de los precios, ¿sí? Del pasado y del presente con la idea de inferir lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué inferir? Porque nadie tiene certeza. Si existiera un sistema que me dé certeza de lo que va a pasar mañana, todos estaríamos muy contentos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero no existe eso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que uno hace es analizar el comportamiento pasado de los precios, presente, y en base a eso, ¿qué? Inferir lo que puede llegar a pasar hacia adelante, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué mueve los precios entonces? ¿Sí? Y bueno, generalmente entendemos que los precios lo pueden mover muchos factores, económicos, políticos, sociales, culturales, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, yo hago hincapié en esto, digamos, básicamente considero, ¿sí? Que básicamente lo que mueve los precios es la percepción subjetiva del futuro de todos ustedes, o sea, básicamente de todos los que estamos participando en el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una forma ustedes toman decisiones en el mercado, ¿sí? Y cuando toman decisiones en el mercado, lo hacen en base a algo, ¿sí? Si ustedes están comprando, es porque creen que el activo que están comprando, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes están haciendo un voto de confianza de lo que están comprando hoy en vista de lo que va a venir mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No saben si eso que va a venir mañana será lo que ustedes esperan. Pero de una forma, cuando están comprando, están haciendo un voto de confianza hacia adelante. Cuando están vendiendo, lo que creen que lo que va a pasar hacia adelante va a ser, ¿qué? Negativo. Por eso lo venden, ¿sí? Si ustedes creyeran de que el mercado realmente va a subir, ¿por qué van a vender? Entonces, el mercado se va anticipando ese comportamiento. Cuando todo esto actúa en masa, automáticamente, ¿sí? El mercado va generando tendencias. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente, eso es lo que mueve el mercado, es la expectativa de los participantes. Subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque no tenemos certeza de lo que va a pasar mañana, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo trabaja esto? ¿Sí? Esto trabaja básicamente... El mercado es muy psicológico, muy emocional, ¿sí? Muy emocional. Sin ir más lejos, bueno, hoy estaba leyendo un libro, ¿sí? Una parte de un libro del último libro que sacó Facundo Manes, ¿sí? No sé si lo han leído respecto a ¿qué tu cerebro o algo así, que decía justamente que hablaba de que cuando se toman decisiones, no en el mercado, sino en la vida, ¿sí? Se toman decisiones, decía que uno actúa, básicamente, va reconociendo, ¿sí? Diferentes alternativas
y digamos, el proceso habitual del cerebro es reconocer diferentes alternativas y eventualmente, evaluando en base al beneficio-riesgo, tomo la decisión de hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, un pensamiento muy racional, si se quiere, ¿sí? Sin embargo, decía que de la ciencia, de la neurología, ¿sí? Decía que esto cada vez está más comprobado, digamos, que el cerebro actúa justamente por emotividad, más que nada, ¿sí? Que dice que no hacemos, la vida diaria es tan dinámica que cada vez es menos posible procesar la información, ¿sí? Entonces tomamos decisiones en base a ¿qué? A impulsos emocionales, principalmente. Y me pareció muy interesante mencionarlo a esto, porque justamente creo que el mercado tiene mucho de esto. ¿Sí? Yo puedo estudiar, puedo estar mucho tiempo estudiando sobre el mercado, sobre la economía y demás, pero después cuando ustedes se sientan y toman decisiones en el mercado van a ver que la cosa cambia. Parece que me olvidé de todo, ¿sí? El mercado parece que automáticamente te pone en una situación inicial, como quien dice, ¿no es cierto? Entonces, esto genera mucho aprendizaje. ¿Aprendizaje por qué? Porque el mercado hay que empezar a entenderlo desde otras perspectivas también, ¿sí? De que en el mercado hay un montón de participantes como ustedes, como yo, que están en el mercado y que toman decisiones también del lado emocional. Tienen miedo, tienen euforia, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver que generalmente las tendencias inician, ¿sí? Inicia con una tendencia, generalmente cuando mayor cantidad de gente está fuera del mercado, ¿sí? La mayor cantidad de gente está fuera del mercado, el mercado se inicia. ¿Por qué? Bueno, básicamente el mercado está descomprimido, el mercado está limpio, ¿sí? Entonces, generalmente el volumen es reducido, el mercado empieza a crecer en medio, muchas veces, del desconcierto, ¿sí? Sin saber por qué lo hace. Son pocos los que intervienen y el mercado comienza a subir. ¿Pero por qué está subiendo? Y bueno, será que hay gente justamente que por más que hoy muchas veces dicen, pero ¿por qué está subiendo si las noticias son negativas? Y bueno, será porque justamente hay gente que lo que está viendo no son las noticias de ahora, sino que lo que está proyectando, tiene expectativa de lo que va a pasar mañana, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo va este proceso? Este proceso inicia justamente con la minoría, que es bajista, generalmente, o es negativo, tiene miedo, y el mercado empieza a crecer, cuando empieza a crecer se suman los participantes, cada vez más participantes, ¿sí? Cada vez llega más la información, ¿estamos de acuerdo? Y hasta el punto que el mercado ya es evidente para la mayoría de que la tendencia ya es alcista en este caso, ya el alza está reflejado en todos los medios de prensa, con sus amigos empiezan a hablar de bolsa, ya le empieza a decir qué acción tengo que comprar, cada vez que están más lejos del mercado, es decir, va mutando de alguna forma la psicología de la gente, de todos nosotros, ¿sí? Entonces, esa situación hace indudablemente que se produzca un efecto de ¿qué? De saturación, ¿sí? De saturación del mercado. Yo le pregunto a ustedes, ¿sí? Y a todos los que están online también, si todos ustedes, si la mayoría, si el 90% de las personas que estamos acá ahora, ¿sí? Más los que están online, estamos comprados en el mercado. La pregunta es, ¿qué probabilidad hay que el mercado siga subiendo? Hay un 10%, en realidad. Es convencer que los 90 que estamos comprados, vamos a convencer al 10% restante que pague precios más altos de los que tenemos nosotros. ¿Sí? Pues no vamos a admitir que pague precios más bajos como estamos todos comprados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez nos cuesta más convencer a esos, ¿sí? Entonces el mercado llega, por más que haya mucho optimismo, el mercado llega a un punto de saturación. Ya no encuentra compradores, o cada vez son menos, ¿sí? Hasta que alguno de ustedes se decidió, en un momento decir, sí, voy a tomar ganancia, ¿sí? Y se empieza el efecto dominó, ¿sí? Pero ¿cómo el mercado está cayendo si las noticias son positivas? Y bueno, justamente porque el mercado se saturó y se empieza a dar vuelta, ¿sí? Y así es como efectivamente el mercado cambia la tendencia. Lo habitual es que cuando cambia la tendencia decimos, subió mucho, esto es una toma de ganancia, ¿sí? Es lo habitual que escuchás. Y después esa toma de ganancia se transformó en tendencia. Cuando queremos acordar, tenemos un montón de posición y nos quedamos con todas las posiciones compradas y nunca cerramos la posición, ¿sí? Entonces, ese es el proceso, es el ciclo habitual del mercado, ¿sí? El ciclo de psicología con el que el mercado trabaja. Lo que le estoy diciendo, básicamente, vamos a trabajar un poco sobre el ciclo de Argentina. Yo quiero mostrarles, en este caso, cómo fue trabajando todo el ciclo alcista Argentina desde el 2001, básicamente, ¿sí? Cómo fueron dándose las noticias, cómo se fueron sucediendo y cómo actuó el mercado. ¿Por qué les digo esto? Porque me da la impresión a mí, ¿sí? Yo podría, en esta charla, podría eventualmente hablar de cosas muy técnicas, si se quiere, de hablar de figuras, de indicadores, de línea de tendencia,
Pero me pareció que era lo menos productivo eso, porque en definitiva eso se aprende incluso desde un libro. Pero lo que uno aprende día a día es que en definitiva es tomar decisiones en medio de un contexto, en un contexto que no siempre es claro. Es más, la mayoría de las veces es confuso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante hacer un ejercicio de cómo se trabaja el mercado en base a las noticias que vamos consumiendo a diario, ¿sí? Y vamos a tratar de ir acercándonos a lo que tenemos hoy, de alguna forma, ¿sí? Para poder también inferir lo que puede pasar hacia adelante. Vemos un poco la psicología argentina, ¿sí? La peor crisis que tuvimos en Argentina fue en el 2001, ¿sí? En el último periodo, ¿sí? La bolsa argentina estaba, yo arranqué en el año 96, como les dije, ¿no? La bolsa argentina estaba por el piso literalmente. Recuerdo un artículo de Clarín que decía el último que apague la luz, ¿sí? Ya nadie quería venir al mercado, nadie le interesaba el mercado directamente, ¿sí? Obviamente había cosas mucho más importantes que el mercado, ¿sí? Que básicamente todo lo que estaba viviendo la economía. El mercado estaba realmente muy desgastado, ¿sí? Sin embargo, en medio de un contexto político, social y económico muy complicado, muy duro para Argentina, la bolsa se pisó. La bolsa se pisó en 190 puntos, si yo mal no recuerdo. Recuerdo exactamente que fueron $54 más adelante, porque devaluamos en el 2002, ¿sí? Hace piso y desde ahí comienza un gran proceso alcista, que hasta la fecha nos llevó a los máximos históricos en pesos que estamos actualmente, ¿sí? Vamos a hablar, digo, para que sepan tantos acá como siempre digo, los que estén en el lado online, vamos a hablar de los dos mercados, ¿sí? Mercados en pesos, en dólares, ¿estamos de acuerdo? Vamos a trabajar de los dos lados, ¿sí? Para que vean cómo va trabajando esto, ¿sí? Que no estemos solamente sesgados por el tipo de cambio, porque podemos estar muy contentos de lo que está pasando en la bolsa argentina en términos de pesos, pero ¿realmente se reproduce lo mismo en términos de dólares? Esa es la pregunta, ¿no? Vamos a ver justamente, fíjense, cuando empezó toda la inquietud en los mercados, bien cómo van trabajando las noticias, yo quiero que ustedes se fijen cómo trabajan las noticias y cómo trabaja el mercado, ¿sí? El mercado comienza un proceso de piso y va a comenzar a subir en medio de la crisis. En medio de la crisis la bolsa va a comenzar a subir. Fíjense, ahí fue cuando se declaró el corralito, el famoso corralito, abajo del colchón y en dólares, ¿sí? En Argentina no solo los mercados están nerviosos, la gente también se pregunta lo que puede pasar si no se consigue parar la recesión. Yo quiero que hagan este ejercicio, tanto los que están acá como los que están online, ¿sí? Hagan este ejercicio. Piensen hacia adelante o traten de retroceder y digan ustedes, ser sinceros con ustedes, dicen, ¿yo hubiese comprado bolsa en una circunstancia así? ¿Sí? Y vamos a ver que la mayoría de todos nosotros no lo hubiésemos hecho, ¿sí? Pero fíjense por lo siguiente, ¿no? Dice, radiografía argentina. Argentina, la tercera economía latinoamericana, enfrenta una de sus peores crisis económicas, con un mercado en aumento, desempleo y pobreza. ¿Compraría una bolsa donde hay aumento, desempleo y pobreza, economía, crisis? ¿Sí? Realmente digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa habitualmente, gente? ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Hay veces que desde el punto de vista racional, nosotros encontramos en el mercado, detectamos una oportunidad. ¿Sí? Detectamos una oportunidad. Decimos, este activo está barato. ¿Sí? Es decir, desde el lado racional reconocemos eso. Y la pregunta es, ¿por qué no lo compramos? Porque no tenemos confianza, porque tenemos miedo, porque como no tenemos certeza de lo que va a pasar hacia adelante, ¿sí? Automáticamente esa situación hace que tengamos miedo, ¿sí? Por eso no lo hacemos. Por eso siempre menciono, yo digo, para que haya un bull market en un país, ¿sí? Generalmente, tiene que haber dos cosas muy claras, ¿sí? Primero es que la gente, que el inversor, que ustedes, encuentren valor en el activo, ¿sí? Digan, esto está barato, esto tiene posibilidad de subir. Y la segunda es que tengan confianza. Porque seguramente, si cuando ustedes no tienen confianza, por más que yo te dé cualquier cosa a un precio barato, ustedes no lo van a querer. Y siempre pongo un ejemplo, y me tomo un breve, le pongo un ejemplo. Una vez me llamaron a una radio de Córdoba, cuando fue la crisis subprime en el 2008, ¿sí? Y me dice, Rubén, ¿cómo podrías vos explicar, ¿sí? Así de manera terrenal, lo que está pasando en el mercado, ¿sí? Acuérdense lo que había pasado en el 2008 en Estados Unidos, ¿no? Con el subprime. Citigroup destruyéndose, ¿sí? El precio se caía, parecía que nunca tenía piso, ¿sí? Yo digo, miren, básicamente lo siguiente, es como que yo venga a ustedes y le diga, en medio de esa situación, le diga, te vendo un auto, un BMW, ¿sí? Te vendo un auto a $15.000, ¿sí? ¿Y ustedes qué hacen? Automáticamente se ponen a pensar y decir, bueno, a ver,
lo racionalizan y dicen, esto es barato, yo la verdad que tengo mi auto, no tenía ninguna intención de comprar un auto, sin embargo que reconocen una oportunidad, reconocen un negocio y dicen, esto no es el valor del mercado. Entonces, porque reconocen una oportunidad que dicen, voy a acceder a la operación. Sí, dale, te lo compro, dicen ustedes, ¿sí? Sin embargo, en el momento que estoy por realizar la operación, ¿qué viene? Viene otro al lado mío y le dice, no, pará, te vendo el mismo auto, ¿sí? A $10.000. ¿Sí? Entonces, ustedes automáticamente lo racionalizan y dicen, bueno, si a 15 estaba dispuesto a pagarlo, ¿sí? Obviamente a 10 estoy más dispuesto a pagarlo, ¿sí? Entonces dice, bueno, no, mejor lo hago con el de 10, ¿sí? Siempre pensándolo. Sin embargo, en el momento que están haciendo la operación, ¿qué hace? Viene otro y dice, no, pará. Te vendo el mismo auto, pero a $8.000. Llega un punto que ustedes empiezan a decir, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Lo que al inicio empezaron a pensarlo desde el punto de vista racional, ¿sí? y reconociendo un valor, ¿sí? una oportunidad de mercado, ahora empiezan a tener miedo. Empiezan a decir, ¿qué está pasando? Hay algo que yo no estoy viendo, hay algo que me estoy perdiendo. En consecuencia, fíjense, bajamos el auto de $15.000 a $8.000, sin embargo yo ya no estoy dispuesto a comprarlo. ¿Por qué? Porque no tengo confianza, tengo miedo, me ganó la emoción. Así actúa el mercado. Entonces las crisis te generan eso. Hay valores, uno detecta valores, pero uno tiene miedo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces muchas veces eso es lo que va pasando. Fíjense, miren esos titulares, miren empieza a hacer la bolsa, la bolsa argentina, el Merval, empieza a subir. Argentina al borde del abismo. Me encanta cuando el mercado empieza a decir así, ¿sí? Porque no hay cosas más lindas para salir a comprar el mercado cuando el mercado hace eso. O cuando dicen el mejor momento, ¿sí? Vamos a verlo. Miren lo que hace la bolsa. Miren lo que hace la bolsa en términos de pesos, ¿sí? Argentina devalúa, el fin de la convertibilidad, piso, nunca más fuimos a buscar ese piso, ¿sí? El mercado después, cuando devaluamos, ¿qué hace? Busca un nuevo piso en términos de dólares, ya lo vamos a ver, ¿sí? El mercado que inicia un proceso correctivo que se extiende entre enero del 2002, ¿sí? Entre enero del 2002 cuando devaluamos y junio del 2002. ¿Se acuerdan cuando el dólar llegó a 4 pesos? ¿Se acuerdan? Miren lo que decía ahí. Dice, no solo los especuladores, habla de la Citi, dice, vivió un día caótico. ¿Sí? El mercado corrige, pero fíjense que corrige, pero no quiebra el piso anterior ya. ¿Sí? Entonces fíjense lo siguiente, dice, no solo los especuladores y los arbolitos se frotaban sus manos en el negocio en puerta. Dice, un desocupado llegó al microcentro para cuidar el lugar en la fila de quienes no podían esperar. ¿Se acuerdan cuando hacían cola para comprar dólares? ¿Sí? Dice, cuando hace más de un mes cobraban 5 pesos por este servicio, ayer el precio era de 15 pesos. Por lo visto la inflación afectó a todos los sectores. ¿Sí? El mercado entra en una fiebre también. ¿Sí? Y ese fue techo de dólar, no fue compra de dólar. Fue techo de dólar. Fíjense lo que pasó. Miren, ¿comprarían bolsa con esta situación? Un dólar en 4, devaluándose. Arrancamos a 1.40 en enero. A 1.40, fuimos hasta 4. Argentina, la peor caída del PBI en 10 años. ¿Sí? Para los empresarios la violencia y la crisis social irán en aumento. Entonces la pregunta es, volvamos a hacer el ejercicio. Ante esa situación, yo me levanto todos los días y escucho eso, pienso eso, ¿comprarían bolsa? ¿Sí? Dudan, ¿no? O sea, dudo. Yo incluso dudo, ¿estamos de acuerdo? Porque me ha pasado, porque me pasa desde el punto de vista de decir como analista. A veces uno está en contra, decir, no, pero hay mucho negativismo. Vos ves que el otro día todo de vuelta negativo, todo. Y uno dice, che, ¿me estoy equivocando? ¿No me estaré equivocando? Le digo porque es un ejercicio muy difícil, esto parece desde lo lejos. Sí, oh, pero qué claro que estaba. Pero no es tan así, ¿sí?